Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Dios les bendiga en este hermoso amanecer, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, estamos ya en la primera semana y hemos empezado con unos temas muy hermosos, mis hermanos, con el lema principal, conociendo a Jesucristo. Amén, amén. Son temas muy interesantes para nuestra vida espiritual y de mucha edificación, mis amados hermanos, para todos nosotros. Y les invito, mis hermanos, a que leamos el Salmos 95:6 y nos hace un llamamiento, mis amados hermanos, y nos dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amados hermanos, les invito a que hagamos realidad este hermoso versículo. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en este nuevo amanecer, Señor, venimos delante de tu divina presencia, a darte infinitamente las gracias por este nuevo día, donde podemos ver tus grandezas, mi Padre Celestial. Nos has dado, Señor, un día más de existencia, Padre. En esta mañana, Señor, estaremos atentos a escuchar tu voz por medio de tu palabra, mi Padre. Te pedimos también, Señor, que hagas de cada uno de nosotros, Señor, de nosotros tus hijos, ser el instrumento para llevar tu palabra, mi Padre. A todo aquel que escucha, Señor, tu palabra, te lo pongo, Señor, en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que tú seas guiando, Señor. Seas tú poniendo también, mi Señor, las palabras adecuadas en mis labios. Perdóname, Padre Celestial, por mis imperfecciones. Te pido, mi buen Dios del cielo, que tú las pases por alto. Padre, te pido que me des sabiduría, entendimiento y discernimiento para tu palabra, para que podamos, Señor, comprender esta hermosa reflexión y que se me ha encomendado, mi Dios. Guía mi mente, mi corazón, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 5 de diciembre del 2022. Tenemos un tema de mucha bendición, mis hermanos, para nuestra vida espiritual, y tiene como título Jesús. Mis amados hermanos, nuestra base bíblica la encontramos en Mateo 1:1 y dice así: libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Mis amados hermanos, el libro de Mateo empieza su relato en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De la declaración del texto griego antiguo, mis hermanos, es difícil saber a qué se refiere cuando dice libro de la genealogía. Las primeras dos palabras de Mateo, mis amados hermanos, encontramos que dice biblos geneseos. Biblios geneseos. Se puede traducir también, mis amados hermanos, al récord de la genealogía, el récord de origen o el récord de la historia. También se puede, mis amados hermanos, traducir el libro del nacimiento, ya que el origen griego, biblos, geneseos, o sea, libro del Génesis, mis amados hermanos, libro del Génesis de Jesucristo. Es muy interesante notar que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, comienza con el libro de Génesis. Y aquí estamos viendo que también nos dice que eso significa que es el libro del Génesis de Jesucristo. Qué hermoso, mis amados hermanos. Es hermoso porque nos damos cuenta que el Antiguo comienza con el nacimiento del mundo, en Génesis,
Y el nuevo comienza con el libro de aquel que hizo el mundo, que también dice que es Génesis, que se puede traducir a Génesis. En Génesis 5:1 nos dice, mis amados hermanos, este es el libro de las generaciones de Adán. En Génesis, ¿eh? Entonces vemos que Génesis introduce al primer Adán, mis amados hermanos, y Mateo introduce al postrer Adán. Y sabemos, mis amados hermanos, lo que significa Génesis. Significa origen o principio, nacimiento. Amén, amén. Qué hermoso, mis amados hermanos, lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Mis hermanos, el Antiguo Testamento profetizó que el Mesías sería el hijo de David. En la primera oración, Mateo señala a Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo se refiere frecuentemente a Jesús como hijo de David. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento hay un pacto de Dios con David y lo leemos en 2 de Samuel 2:12. 2 de Samuel 7:12 al 16. Y nos dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y así él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él. La aparté como la aparté de Saúl. Vemos aquí, mis amados hermanos, lo que está aclarándonos este versículo 15, donde dice: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Vemos la grandeza de nuestro Dios, mis amados hermanos. Cuando Él tiene misericordia de nosotros, aparta de nosotros lo que no es correcto, lo quita, mis amados hermanos. Delante de nosotros lo quita. Y sigue diciendo: y será afirmada tu casa y tu reino. Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. El libro de Isaías también, mis amados hermanos, contiene otra profecía, porque la que acabamos de leer es una profecía también. Y el libro de Isaías contiene otra profecía sobre la venida de Jesucristo. Y dice así en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos estos nombres se referían al Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados hermanos. Anuncia el nacimiento y reinado del Mesías. En Mateo 1:1, mis amados hermanos, nos describe la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Del versículo 2 al 16 vemos los descendientes
en el árbol genealógico de Jesucristo, mis amados hermanos, donde nos describe que Jacob engendró a José, que es el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús era el Mesías, mis amados hermanos, el Mesías prometido, por lo que significa el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Concerniente al Mesías, mis amados hermanos, donde sus discípulos son llamados a un nuevo pacto, a vivir en una dimensión más alta que el antiguo jamás alcanzó, mis amados hermanos. Mateo capítulo 1 nos expone la prueba genealógica de Jesús, mis hermanos, en su humanidad, que era un descendiente directo de David a través de José. José, que era su padre adoptivo, mis hermanos, o sea, era su padre terrenal, y por sangre a través de María, mis amados hermanos. Mis hermanos, cuando principalmente se refiere a Jesucristo como el Hijo de David, es porque hace referencia, mis amados hermanos, a su título mesiánico, de acuerdo a lo que se profetizó de él en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, en 17 versículos en el Nuevo Testamento se describen a Jesús como el Hijo de David. Jesús fue llamado Señor, Hijo de David, como ya lo leímos. Se escuchaba en aquellas personas, mis amados hermanos, que por fe buscaban misericordia o sanidad. Podemos darnos cuenta en Mateo 15:22, donde llega aquella mujer cananea, mis amados hermanos, y dice, lo vamos a leer, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mis hermanos, la fe de aquella mujer cananea era grande, mis amados hermanos. Y entonces ella vino y se postró, mis hermanos, ante nuestro Señor Jesús, diciendo, Señor, socórrame. Entonces nuestro Señor Jesús, mis amadas hermanas y hermanos, respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, o sea, desde ese momento, mis amados hermanos. Vemos aquí, mis amados hermanos, que lo que aquí vemos claramente, y aquí lo que exalta, mis amados hermanos, es la fe. Porque nuestro Dios vio en aquella mujer cananea su fe. Imagínense, mis hermanos, cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración, ¿cómo está nuestra fe? Porque si aquí nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer cananea, hágase contigo como quieres. ¿Cómo estamos nosotros cuando hacemos nuestra oración, mis amados hermanos? Aquí vemos que esta mujer lo que pedía estaba correcto. Estaba correcto lo que ella tenía en mente y lo que estaba pidiendo. Y la reverencia que le hizo nuestro Dios cuando se postró ante sus pies. Y le dice, Señor, socórrame. Nuestro Dios, mis amados hermanos, ve en nosotros esa fe. Y cuando nosotros tengamos esa fe de esta mujer cananea, mis amados hermanos, y hagamos una oración como la vemos aquí, que estaba
una oración perfecta la que esta mujer hacía. Por eso es que nuestro Señor le dice que hágase contigo como quieres. Amén. Y su hija fue sanada en ese mismo momento, mis amados hermanos. Vemos en Mateo 20:30, donde aquellos 2 ciegos que estaban sentados y junto al camino, cuando oyeron, mis hermanos, oyeron porque ellos no podían ver, que Jesús pasaba, clamaron ellos también, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. A pesar que la gente que seguía a Jesús, mis amados hermanos, querían callarlos, pero ellos clamaban, mis hermanos. Ellos clamaban más diciendo, y de nuevo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Amén. La fe sobre todo, mis hermanos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús en el 32 se detuvo, nos dice aquí en el versículo 32, se detuvo nuestro Señor, los llamó y les preguntó: ¿Qué queréis que os haga? Les pregunta. Y ellos, con aquella fe que tenían en nuestro Señor Jesús, responden, mis amados hermanos. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén, mis amados hermanos. Aquí también, mis amados hermanos, podemos nosotros entender también cuando ellos dicen que ellos lo que querían era de tener la vista. Querían que sus ojos fueran abiertos, mis amados hermanos. También, mis hermanos, también viene para nuestra vida espiritual. Cuando esos ojos sean abiertos para nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, no nos quedemos ahí. Sigamos a nuestro Señor Jesucristo, como hicieron estos ciegos, que lo que hicieron fue seguir, porque dice, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ellos no se detuvieron absolutamente para nada, a pesar de que nunca habían visto la luz. Amén. Hay respuestas inmediatas, mis amados hermanos, según nuestra fe. Así será nuestra respuesta también, mis amados hermanos. Todos clamaban al Hijo de David, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos? Por fe. Y al llamarlo Señor, estaban expresando la deidad, dominio y poder. Y al llamarlo Hijo de David, mis hermanos, ellos declaraban que estaban seguros que Él era el Mesías. Aquí vemos algo, mis amados hermanos, porque también los fariseos entendían lo que significaba cuando la gente le llamaba Hijo de David, mis hermanos. Pero había mucha diferencia, porque los que lo exclamaban era por fe. Pero los fariseos y escribas estaban cegados por su propio orgullo, mis hermanos, y falta de entendimiento en las Sagradas Escrituras. Ellos pudieron ver lo que aquellos mendigos, ciegos, pudieron ver, mis hermanos, a pesar de ser ciegos. Es algo maravilloso, mis hermanos, porque ellos eran ciegos, pero ellos pudieron ver, porque ellos sí vinieron, o sea, su fe les hizo percibir, mis hermanos, que ahí estaba el Mesías, a quien ellos esperaban. Más tarde, mis hermanos, Jesús hace que los escribas y fariseos se confundan y les pregunta:
Eso lo vemos en Mateo 22:4, 22:41, perdón. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Les hace esa pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dos preguntas les hace seguidas, mis hermanos. Y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo vamos a volver a leer, mis amados hermanos, para la comprensión. Cuando nuestro Señor Jesucristo les hace estas preguntas a los fariseos y les dice, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos responden, de David. Y luego les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu se llama Señor, diciendo, dijo el Señor, a mí, Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 45 y 46, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Por qué dice? ¿Por qué si David le llama Señor? ¿Cómo puede ser su hijo, verdad? Pero mis hermanos, de ellos nadie pudo responder ni una sola palabra, mis hermanos, ni osó, o sea que no murmuraron. Algunos desde aquel día preguntarle más, ya no pudieron preguntarle más, o sea, ya no insistieron, ya no trataron la manera de preguntarle más, porque solo aquí vemos también, mis amados hermanos, cuando le dijo, que le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo es fuerte y si ellos esto lo pudieron comprender, ahí fue donde tuvieron temor, porque ellos serían puestos, porque ellos eran enemigos de Jesús. Y donde le dice que su Señor le decía que se sentara a su derecha hasta que ponga a sus pies al estrado de sus enemigos. A tus pies, le dice. Amén, mis hermanos. Eran líderes judíos, maestros, pero había mucha ignorancia, mis amados hermanos, de lo que el Antiguo Testamento enseñaba respecto a la verdadera naturaleza del Mesías. Génesis 49, 9 al 12 nos dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Selo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mis hermanos, Jacob dice sus últimas palabras y profetiza sobre el futuro de la tribu de Judá.
asegura que será una tribu poderosa y compara a Judá, mis hermanos, con un cachorro de león. En efecto, la tribu de Judá fue la más poderosa, mis hermanos, de las tribus de Israel. Esa fue la más poderosa, la tribu de Judá, de las demás tribus de Israel, mis hermanos. Siempre se mantuvo aislada del resto de las otras, como muestra de ello, mis hermanos, en 2 de Samuel 2:4 nos dice: David es proclamado rey de Judá. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. En la primera parte del versículo hemos leído, mis hermanos, donde dice, esto es lo que nos dice la primera parte de este versículo. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Es lo que nos dice. Y es porque también, mis amados hermanos, nuestro Señor es nombrado también. Esto fue después de que David le consultó a Jehová, mis amados hermanos, cuando le hace esa pregunta, que subiré a alguna de las ciudades de Judá, le pregunta a David. Y le pregunta a David le pregunta a David a Jehová, que si él tenía que subir a alguna ciudad, porque él iba a ser proclamado rey de Judá, mis hermanos. Entonces, como quien dice, tengo que ir a otro lado porque aquí no puede ser. Si preguntaba si él subiría a alguna de las ciudades de Judá, le pregunta David a nuestro Señor si tenía que subir a alguna ciudad para ser proclamado rey de Judá. Jehová le responde: sube, David. ¿A dónde subiré?, le pregunta David. Jehová le dice: a Hebrón. Ahí fue, mis amados hermanos, proclamado rey de Judá, David, y luego también fue rey de Israel. Las genealogías de Mateo y Lucas, mis amados hermanos, colocan a Jesús como descendiente de Judá también. Amén, mis amados hermanos. Es por eso que aquí en Génesis 49, 9 al 12 que hemos leído, donde le dice cachorro del león Judá. Es por lo mismo, mis amados hermanos, porque Mateo y Lucas colocan a Jesús como descendiente de Judá. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por la palabra que cada día tenemos la gran bendición de poderla escucharla, de poder leerla, de poder escudriñarla, mis amados hermanos, porque cada día podemos encontrar cosas maravillosas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, les pido que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, mi buen Dios del cielo, porque nos has dado, Señor, a entender las grandezas, Señor, que encierra cada uno de estos versículos, Señor. Donde nos damos cuenta, Padre Celestial, la genealogía de tu descendencia, Padre Celestial. Aunque sabemos, Padre Santísimo, que la genealogía no desciende de la tierra para ti, mi Dios, sino la genealogía que está escrita es terrenal, mi Padre Celestial, pero nosotros podemos comprender, mi buen Dios del cielo, ¿quién eres tú, mi Dios? Sabemos, Padre Santísimo, que por haberte
encarnado, Padre Celestial, o más bien, mi Padre Santísimo, al haber nacido de una mujer, Padre, es donde recibe humanidad, tu majestuosidad, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, te agradezco infinitamente, Señor. Te pedimos, mi buen Dios del cielo, que no seamos nosotros como los fariseos, Padre Celestial, que no pongamos atención a tu palabra, Señor. Seas tú, mi Padre Celestial, dándonos sabiduría y entendimiento para cada vez que nosotros podamos estudiar tu palabra, Señor, podamos llegar a la profundidad, Señor. Pero tú nos dices, mi Dios del cielo, que si nosotros nos estamos faltos de sabiduría, mi Padre Celestial, que te la pidamos, mi Dios, y que tú nos la darás en abundancia. Gracias, Padre Celestial. Te pido, mi Dios del cielo, que esta palabra, Señor, nos haga reflexionar, Padre Santísimo, que nosotros tenemos que poner mucha atención, Señor, a todo lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que no la leamos, sino que la escudriñemos, mi Dios del cielo. Gracias, mi Padre Celestial. Te pido también, Señor, que bendigas a todos mis hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos administradores, Señor. Bendice a mi hermano Edwin Balseca, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre de él, Padre Santísimo. Tú que mejor que nadie conoces sus necesidades, Señor. Y es por eso que te lo ponemos en tus divinas y poderosas manos, Señor. También te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, expositores, que tú seas, Señor, derramando de tu sabiduría sobre cada uno de nosotros, Señor. Para mis hermanos que escuchan tu palabra, Señor, seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que les abres, Señor, los ojos del entendimiento también, Señor, y que te puedan seguir, Padre Santísimo. Te pido, mi Dios, que tú pongas tu mano sanadora sobre todo enfermo, Señor. Aquel que no tiene trabajo, bendícele, Padre Celestial, que tú les abras esas puertas, Señor, donde ellos puedan encontrar esa fuente, Señor, donde puedan venir, Señor, a trabajar. Porque también estamos necesitados, Padre Celestial, de esas provisiones, Padre, de un techo, mi Dios. Te pido, mi Dios, por aquellos que están en los hospitales, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor, que tienen aquellas enfermedades terminales, Señor. Pero sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible. Gracias, mi Señor. Todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.